el azul infinito del mar Caribe y el azul turquesa cristalino se encuentra un tesoro natural que desafía las palabras. Un paraíso donde el tiempo parece ir más lento y los colores de la naturaleza te envuelven con su magia. Aquí, cada ola, cada callo y cada brisa cuenta una historia de armonía entre el hombre y el mar. Qué tranquilidad se respira acá. Yo creo que ya sabes dónde estoy, ¿no? Bienvenidos a Los Roques. Hey, yo soy Alexis y te saludo desde una de las joyas de Venezuela. Bienvenido a Los Roques, un paraíso de belleza, vida y color que promete robarte el aliento. A solo 168 kilómetros de la costa venezolana, Los Roques emerge como un grupo de más de 50 cayos e islotes que parecen flotar en un mar de tonos turquesa. Declarado Parque Nacional en 1972, este paraíso protege algunas de las mayores riquezas marinas del mar Caribe. Con sus aguas cristalinas y su vibrante biodiversidad reflejando la pureza de su ecosistema, Los Roques es un destino que no solamente atrae a turistas, sino también a científicos y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Más allá de sus interminables playas de arena blanca y su mezcla de azules que enamoran a simple vista, Los Roques también se distingue por sus deportes acuáticos. Es en ese preciso momento al sumergirte en sus aguas cuando el archipiélago revela su verdadera magia. We're gonna dive. We're gonna dive in Los Roques. 14 meters. 28 meter dive. Around the rock. Aguasa rock. Okay, and then we're going to dive 28 meters down and then make our way around up. And yeah, that's what we're gonna do. Bajo la superficie, el mar cobra vida. Bancos de peces tropicales, tortugas marinas, mantarrayas, tiburones, majestuosos corales que crean un paisaje submarino que parece sacado de un sueño y que nos invitan claramente a explorar un mundo fascinante. El buceo en Los Roques es una experiencia brutal, es un viaje a un mundo paralelo donde la tranquilidad, la naturaleza, los animales y la belleza se fusionan. Acá la claridad del agua es tan pura que cada detalle se vuelve súper nítido. Los arrecifes, los peces que nadan sin miedo y la luz del sol que se filtra de la superficie crea un juego de sombra que hace de cada inmersión algo totalmente único. Nadar junto a animales marinos y sentir esa presencia alrededor de ti mientras los corales se despliegan como un jardín submarino es una experiencia difícil de igualar. La vida marina en Los Roques es tan diversa y abundante, pero a la vez tan tranquila que cada inmersión te hace sentir parte de un ecosistema intacto desde hace siglos. Y con total seguridad te puedo decir que es un privilegio de que pocos lugares en el mundo te pueden ofrecer. Y quizás sientas lo mismo que yo sentí. Después de cada inmersión tendrás una sensación muy bonita. Es como una mezcla de asombro y gratitud, como si la naturaleza misma te hubiese permitido entrar en su mundo secreto y privado. Y yo veo esto como un regalo invaluable.
Y ya estando acá no puedes perderte la oportunidad de visitar Cayo de Agua, ya que es considerado uno de los destinos más espectaculares del archipiélago y reconocido internacionalmente como una de las 10 islas más bonitas del mundo. Este paraíso se encuentra a unos 45 minutos en lancha desde Gran Roque, y aunque el trayecto sí puede ser algo largo, te aseguro que cada minuto valdrá la pena. Fuimos hasta el otro lado de Cayo de Agua, pero no había nada. Estamos buscando como flamingos, otros animales, no conseguimos nada, pero lo que sí nos gustó es que de aquel lado la isla está completamente sola. Me refiero a que no hay botes, y es mucho más especial porque es como más natural, te sientes como que en el medio de la nada. Un paraíso de verdad en mi corazón. Mira esta belleza. Madriski, te bautizo como mi lugar favorito en la tierra. Aunque todos los cayos acá en Los Roques son impresionantes, para mí el ganador sería Cayo de Agua, y tengo razones. Primero, la tranquilidad que aquí se vive. Lo otro sería lo exclusivo que es este lugar, hay muy poca gente. Y por último, la intensidad del turquesa en sus aguas. Yo creo que esto lo convierte en un cayo fascinante. Además alberga una maravilla natural conocida como el Paso de Moisés, que es un camino de arena que conecta dos partes de la isla, y dependiendo de la temporada puedes encontrar este paso completamente despejado, y así podrías caminar sin ningún tipo de problema de un lado al otro. En esta visita se suponía que podíamos ver el camino de Moisés totalmente despejado, pero ese día la marea estaba muy alta y bueno, no lo pudimos ver. Sin embargo, esto no le restó nada a la experiencia. Los Roques es un destino muy popular, pero también enfrenta importantes retos. La preservación de este archipiélago depende de un esfuerzo en conjunto entre turista y comunidad local, y practicar un turismo responsable es fundamental para proteger este santuario marino y garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de esta belleza. Y este cayo se llama Dos Mosquices, súper especial en Los Roques porque acá podrás visitar todo el trabajo que están haciendo para recuperar a estos animales hermosos que son las tortugas. Ya lo voy a mostrar más adelante de qué trata todo este proyecto acá. Afortunadamente ya existen iniciativas de conservación para proteger los arrecifes y la vida marina, y por ejemplo acá en Cayos de Mosquices está el Centro de Recuperación de Tortugas Marinas de Los Roques. Amigos, los invito, si vienen a Los Roques, vengan para acá, para Dos Mosquices, donde estamos, el Centro de Investigaciones Marítimas Fundamar, que es el Centro de Investigaciones Marítimas. Aquí podrán ver todas las especies de tortugas marinas que tenemos en resguardo y cuál es la función que elaboramos, que hacemos nosotros en pro de estas bellas especies. Vengan y conózcanos, que estamos aquí prestos para darles toda esa información. Creo que es una visita súper bonita que tienes que hacer cuando visitas Los Roques. Si visitas Cayo de Agua, en tu camino de regreso a Gran Roque es una parada obligatoria, no te tienes que desviar, y está súper bonito, súper interesante, súper informativo, y es una de esas paradas que te deja como que pensando, que te deja pensando, que te crea conciencia sobre la vida marina acá en Venezuela.
Y después de visitar a las tortugas, nuestra siguiente parada será explorar una de las tantas colonias de estrellas de mar. Y es un espectáculo fascinante, podrás bajarte del bote y con la ayuda de un snorkel podrás ver la gran cantidad de estrellas de mar que hay en esta área. Pero recuerda algo, no las toques porque son animales muy sensibles. Buenos días de acá del Gran Roque. Ya es el tercer día y último, ya nos vamos hoy a la ciudad de Caracas. ¿Y qué no? ¿Ven lo que hay acá? Unas lagartijas chiquiticas. Y qué buenos 3 días nos pasamos acá, fue increíble, súper bonita esta isla. Ya entiendo por qué le dicen la perla del Caribe, y es que realmente es una joya hermosa. Esos colores turquesa que tiene el agua, podría decir que son únicos, o sea, turquesa, azul marino, azul claro, azul, o sea, hay demasiadas tonalidades de azul en un mismo lugar. Y eso es lo que hace estas playas de Los Roques tan única, divina. El agua es como, no es caliente, pero tampoco es fría, una temperatura perfecta. La gente es súper amable. La comida local que encuentras cuando sales de tu hotel y vas caminando por las calles, esa comida local, esos puesticos de los locales, divino, todo es divino. Así que súper recomendado si vienes a Venezuela o estás en Venezuela y quieres ver un paraíso. Por favor, ve Los Roques, 35 minutos de la ciudad de Caracas, desde Maiquetía, vale la pena. Otro plan que tienes que hacer es pasar una tarde en el Cayo Francisquí. Es igual de bonito que todos los otros cayos, pero este tiene algo que le hace muy especial. Y acá podrás ver la majestuosa Virgen del Valle. Es una estatua submarina que reposa en una piscina natural de este mismo cayo. Esta versión acuática de la Virgen del Valle, protectora de los pescadores, mide 1,50 m, pesa 420 kilogramos de bronce fundido. Fue colocada acá en el año 2013 y para los que no son de Venezuela, la Virgen del Valle es un símbolo de fe y devoción, sobre todo para los habitantes de Los Roques, la isla de Margarita y el oriente de Venezuela. Si eres de los que disfrutan los amaneceres, no puedes dejar pasar la oportunidad de escalar la montaña donde se encuentra la segunda imagen de la Virgen del Valle, y desde este punto, el más alto de toda la isla, tendrás una vista de todo el archipiélago y del Caribe, y con el sol pintando en el horizonte de colores que solo este paraíso puede ofrecer, te prometo que vale la pena. Los Roques es mucho más que un espectáculo natural, también es el hogar de comunidades locales que han vivido en armonía con este entorno único durante generaciones. En Gran Roque se respira una atmósfera relajada, auténtica, donde puedes ver cómo su gente vive al ritmo del mar. Desde el momento que pones un pie en el archipiélago, la calma en el aire te dice que este lugar es diferente. Aquí la naturaleza nos invita a ser testigos humildes de su grandeza mientras seguimos siendo guardianes de este paraíso. El mar, la tierra, el cielo, yo creo que todo esto se combina para ofrecer un espectáculo único, conectándonos con lo esencial. Y así, entre aguas turquesas y paisajes que parecen salidos de una película, me despido de esta joya caribeña. Un recordatorio más de lo increíblemente bella que es Venezuela. Y esto fue Living My Best Life by Alex. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. También me puedes seguir en Instagram como AlexisPisoGZ, donde diariamente estaré publicando todo lo que hice por mi viaje a Venezuela. Nos vemos en la siguiente aventura.